Señor, hacer conciencia, Padre, que cada uno de nosotros tenga ese anhelo y ese deseo de estar en tu casa, Padre, por esta grande bendición que nos das de estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor. Háblanos con tu palabra, Padre, háblanos con tu palabra, Señor, esa palabra de vida, esa palabra que nos edifica, Padre, que nos edifica, Padre, para seguir adelante, creciendo y madurando, Señor, cada momento, cada instante, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Quita todo estorbo, Señor. Quita todo aquello que no sea de ti, oh Dios, y que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros, Señor, crecer en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? Bien, antes de ocupar nuestro lugar y bueno, después de leer la palabra de Dios, quisiera que como cada mes o cada vez que tomemos la mesa del Señor, ocupen lugares de adelante de mi lado izquierdo, hermanos, los que han de participar en la mesa del Señor. Y así, hermanos, será más fácil, ¿verdad?, repartir los elementos. Y recórrase, ¿verdad? Recórrase, por favor, ahí, hermanos y hermanas, los que han de participar de la mesa del Señor. El día de ayer también estábamos participando, hermanos, de la mesa del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, porque, bueno, quiero comentarles, hermanos, que mi sentir es no solamente impartir la cena del Señor el sábado o el domingo como hoy, sino también impartir la mesa del Señor, hermanos, aún entre semana. Va a haber una semana de esta actividad, hermanos, de la mesa del Señor. Hay hermanos que han hablado conmigo de una manera directa y sencilla, y también hermanos humildes me han dicho: hermano, ¿qué pasa si no podemos ni siquiera los sábados o domingos por muchas circunstancias, hermanos? Y me vino a la mente, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, de decirle a los hermanos, en dado caso que no se pueda estar en la iglesia por una imposibilidad, sea física o sea de otra imposibilidad, hermanos, podemos impartirle entre semana, aquí, hermanos, venir entre semana y también impartir la mesa del Señor, pero también, hermanos, en casa, visitar a los enfermos, visitar, hermanos, a los que no puedan por la salud, ¿verdad?, como dice su palabra. Amén, hermanos. Vamos a leer, por favor, hermanos, la palabra del Señor allí en el libro de San Lucas. Vamos, hermanos, a leer el San Lucas 22. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, la bendita palabra de Dios. San Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:
Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Palabra de Dios. Ocupen sus lugares, hermanos, y se preguntará por qué ahora tomé esta cita acerca, hermanos, de un evento, de un acto bien importante, hermanos, que es la conmemoración, la institución de la mesa del Señor, que el Señor Jesucristo, hermanos, instituyó la mesa del Señor, o la mesa lo instituyó como un recordatorio. El día de ayer estábamos aprendiendo, hermanos, que la mesa del Señor es un recordatorio, es un momento, hermanos, en donde nosotros debemos de hacer este recordatorio, hermanos, de una manera especial, espiritual, no solamente con el pensamiento, hermanos, sino de una manera espiritual. Meditar en lo que tenemos que llevar a cabo cada vez que compartimos o impartimos la mesa del Señor. En los 4 evangelios, hermanos, viene este mismo hecho, que el Señor Jesús, ¿verdad?, la noche de la Pascua, o mejor dicho, una noche antes de la Pascua, el Señor instituye y ordena, hermanos, este hecho o esta solemnidad llamada Cena del Señor o Mesa del Señor. Son palabras que se pueden ocupar, aunque la mayoría la conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena, ¿sabe? Ese nombre, hermanos, no aparece en la Biblia. ¿Sabe cuándo apareció por primera vez, hermanos, el nombre la Santa Cena? Cuando ese pintor italiano, hermanos, Leonardo da Vinci, pintó la cena, o pintó, hermanos, lo que ahora se le llama así, la Santa Cena, pero él le puso la Santa Cena, no puso la mesa, sino, o la cena, sino él escribió ahí la Santa Cena en ese cuadro tan famoso que lo usan muchos católicos como una imagen, hermanos, que bueno, dentro de lo que la gente que estudia los cuadros, dicen que ahí hay misterio, que ahí hay, algo de misterio. En sí, hermano, a nosotros ese dibujo o esa imagen, para nosotros es irrelevante. En realidad, hermanos, no es relevante, ni bíblica, ni doctrinal, hermanos. En sí, nosotros como cristianos debemos de obedecer lo que dice la palabra del Señor, y el cristiano, hermanos, obedece lo que dice el primer mandamiento, ¿verdad? Que no tendrás dioses ajenos o imágenes que adorar, como los católicos, como los que no creen en la palabra del Señor. Así que eso es irrelevante, hermanos. Lo cierto es que, bueno, no es malo decir Santa Cena, no es malo porque al final de cuentas es una palabra técnica, como yo lo comenté el día de ayer, pero la palabra correcta es la Cena del Señor o la Mesa del Señor, que en realidad sí viene en la Biblia. Amén. El apóstol Pablo habla de la Mesa del Señor en contra de la mesa de los demonios o el altar de los demonios, o cuando Pablo también habla sobre la cena a los corintios, que habla acerca de este acto que debemos llevar a cabo. El Señor Jesucristo lo instituyó, hermanos, y bueno, yo quiero decirles, hermanos, que de los 12 apóstoles que estaban alrededor del Señor Jesús, hubo un apóstol que no lo tomó, o un discípulo que no lo tomó, y este discípulo fue Judas. Judas, hermanos, no participó en la mesa del Señor porque, hermanos, él no era digno por lo que él estaba a punto de hacer. Él no era digno.
¿sí? Si bien la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra, porque esto fue una profecía dada en los Salmos, hermanos, pero Judas, hermanos, no era digno de estar allí, ¿sí? No era digno de ocupar un lugar allí y participar de la copa y del pan que el Señor Jesucristo estaba a punto de repartir o estaba a punto de compartir con sus discípulos allí en el aposento. De tal manera, hermanos, que como todos sabemos, Judas se le llamó el traidor, el que vendió, hermanos, por unas cuantas monedas a nuestro maestro, y aparte, hermanos, lo traicionó con el llamado beso, ¿verdad? El beso traicionero, el beso que habla de traición, hermanos. Y bueno, ¿hacia dónde quiero ir yo, hermanos, con este comentario? ¿Hacia dónde quiero ir yo, hermanos, con estas palabras? Nosotros, hermanos, si estamos aquí, es porque debemos de tener un corazón entregado, un corazón humillado, y no debemos de tener un corazón indiferente a lo que estamos a punto de realizar. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque al final de cuentas, Judas no le dio importancia, hermanos, a lo que estaban a punto de realizar, que era en dos aspectos: la Pascua, que como judíos tenían que realizar, pero aparte de eso, a la nueva institución o a la nueva práctica que tenía que hacer la iglesia después de que Cristo muriera y resucitara y ascendiera al cielo, que es la institución de la mesa del Señor. De tal manera, hermanos, que no deberíamos nosotros de tener en el pensamiento algo superficial o de manera superficial el tomar el jugo de la vid y comer el pan, como si no importara, hermanos, o como si no fuera importante para mi vida espiritual, y tomándolo muy a la ligera. Decir, tomo Santa Cena, pero no le estoy poniendo la importancia debida a lo que estamos haciendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo exclama, y me gusta la exclamación que dice aquí: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque para Jesús era tan importante, hermanos, era tan indispensable y tan importante el estar con sus discípulos para esta nueva institución. Y Él dijo: ¿cuánto he deseado? Porque Él, en realidad, hermano, el Hijo del Hombre, que en ese momento era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre a la vez, Él, hermanos, tenía en su corazón el anhelo para que sus discípulos comprendieran, hermanos, lo importante que era el que Jesús instituyera esta solemnidad, porque hablaba de un hecho trascendental. Hablaba de un hecho tan importante que hasta el día de hoy sigue afectando a muchas almas, que era que el Señor Jesucristo iba a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Y nosotros, hermanos, que hemos sido limpios por la sangre del Cordero, hermanos, deberíamos de tener el mismo deseo cuando se trata de a la convocatoria y al llamamiento de participar de la mesa del Señor. Así como Cristo lo desea, así nosotros deberíamos de desearlo, hermanos, y que el Espíritu Santo nos ayude para tomarlo no de una manera superficial. Como yo decía anoche, el participar de la mesa del Señor a nosotros nos debe, hermanos, de ayudar en nuestra madurez y crecimiento espiritual. Es decir, debe de haber más crecimiento, debe de haber más fe, debe de haber más madurez, debe de haber más servicio, debe de haber más entrega, debe de haber más obediencia, debe de haber más consagración, debe de haber más dedicación, debe de haber más santidad, debe de haber, hermanos, debe de haber más el deseo de agradar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas.
No solamente hacerlo por hacer. No solamente porque el pastor me llamó a hacerlo, o porque tengo que hacerlo, porque si no me llaman la atención. ¿Sabe? Hasta el día de hoy, a muy pocos hermanos se les ha llamado la atención por no participar en la mesa del Señor. Hay hermanos que han pasado 2, 3 meses, pero no se les ha llamado la atención. ¿Sabe por qué? Porque en primera, miren, yo siempre digo y apelo a la responsabilidad que cada uno tiene en la iglesia. Usted y yo debemos de estar conscientes, hermanos, de nuestra responsabilidad que tenemos con el Señor, no con el hombre. ¿Quién le ha dicho a usted o quién me ha dicho a mí que mi responsabilidad y mi compromiso primeramente es con el hombre? No, es con Dios. Este llamamiento y este mandato no es de hombres, es de Dios. Así como cuando nos bautizamos, así como cuando bajamos a las aguas bautismales, ¿acaso el hombre lo obligó? ¿Acaso el pastor lo obligó? Y le dijo, te tienes que bautizar, hermana, hermano, porque si no, no. Pero fue un mandato de Dios. Así como el bautismo, hermanos, así como el seguir a Dios, así como el obedecer a Dios, es un mandato de Dios mismo. Cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena o la mesa, Él también, hermano, vio en ustedes el compromiso y la responsabilidad. Y voy a apelar a esto, hermanos, cosas que no tenía Judas. Y lo tengo aquí anotado. Judas no era un discípulo comprometido. Judas no era un discípulo entregado. Él no era, hermano, una persona a quien se le pudiera dar un trabajo para cumplir. Porque aún en los momentos más apremiantes y más difíciles, fue traicionado nuestro Maestro por Él. Por eso, hermanos, la mesa del Señor, y lo digo de esta manera, es renunciar. Renunciar a todo aquello que me estorba, a todo aquello que no me agrada o que no le agrada a Dios. Es renunciar. Primero tenemos que renunciar a aquellas cosas que todavía tenemos, a todas aquellas cosas por el cual estorban, hermano, para agradar a Dios. No solamente cuando estamos tomando la cena, sino también en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Porque la cena del Señor, si bien habla de que estamos en comunión, pero la comunión se extiende más allá. Se extiende en cómo vivo, se extiende en cómo hablo, se extiende aún en mi forma de vestir, en mi forma de comportarme, en mi forma, hermanos, de ser con los de allá afuera. Hermanos, si llegamos a pensar que la comunión no contribuye a agradar a Dios en una vida totalmente entregada en todos los aspectos, por eso muchas veces nosotros no conocemos qué es comunión. Pero tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar. Y tenemos que decirle a Dios a través de la cena, Señor, yo también deseo tomarla, porque sé lo importante que es para mí. Amén. Sé lo importante que es para mí. Y no lo tomo de una manera superficial, sino que esto me está ayudando a mi fe, a crecer, a animar a otros. Alaba al Señor. De hecho, hay una cita que cada vez que tomamos la mesa lo repetimos. Vayamos a 1 Corintios, por favor, hermanos. Perdón, a 1 Corintios. Alabe al Señor. Y voy a usar la palabra indignamente y la palabra digno. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo, y esto es algo que podemos
todos podemos saber y entender que al hablar de un hombre traicionero como Judas, él no era digno. Y vean lo que dice, hermano, en 1 Corintios 11. Y voy a leer el versículo 27 porque lo primero, el versículo 23 al 26 no lo sabemos porque ahí está el mandato. Amén. Allí está el mandato. Pero vean lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y luego dice, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vean, esto nos debería de llamar mucho la atención. Amén. Nos debería de llamar, hermanos, mucho la atención. ¿Qué significa el comer el pan y el beber la copa o el vino, que en este caso es el jugo de la vid? ¿Qué entendemos por la palabra indignamente? Alaba el Señor. Miren, hermanos, tiene mucha explicación esto, que no me alcanzaría el tiempo de todo lo que investigué acerca de esto. No meramente es, como muchos dicen, estar en pecado, que eso es una de las razones muy importantes. Cuando estamos en pecado, mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya confesión de pecado, hermanos, estamos tomando la cena indignamente. Porque no hay justo ni aun uno, pero como dice su palabra, que tenemos un abogado, y si nosotros como cristianos maduros nos acercamos al trono de la gracia para hallar gracia, hermanos, y para, ¿verdad?, encontrar socorro y perdón, pues el Señor nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos limpia de todo pecado? Pero aquí no solamente habla de este punto, no habla solamente cuando toma a alguien en pecado la cena del Señor y lo toma, hermanos, y es indigno. Miren, hermanos, primeramente, comer o beber, hermanos, la cena del Señor de una manera indigna es tener un espíritu indiferente. Sobre todo, hermanos, ese espíritu indiferente hacia dos aspectos. Uno, hacia lo que Dios ha hecho por él o por mí, y también hacia quién es la iglesia o quién es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros tomamos la mesa del Señor y no reconocemos, hermanos, quién es el Señor Jesucristo y qué ha hecho en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que debemos de estar conscientes de algo, de que solamente estamos aquí no por nuestros méritos de tomar la cena del Señor o la mesa del Señor. Nuestra intención de estar aquí, hermanos, no es una actitud de presunción o una actitud, hermano, de arrogancia para que me vean los demás, de que, entre comillas lo digo, de que estoy bien, de que yo soy santo, de que yo estoy aquí porque lo merezco. No. Sino el conocer y el reconocer, hermanos, ¿qué hizo Jesús realmente por mí? Amén. Gloria a Dios. Y esto me habla, hermanos, de cuando yo lo estoy tomando indignamente, también, hermano, no solamente soy indiferente a eso, sino también muestro egoísmo, muestro irreverencia, hermanos, y sin ninguna intención ni deseo de cambiar las cosas que debo de cambiar. No solamente con aspecto de el pecado, sino también
dentro de mi conciencia, ver las áreas de mi vida que debo de cambiar para que mi comunión sea una comunión plenamente consagrada al Señor. Ayer hablaba de comunión, y la comunión tiene dos esferas: comunión con Dios y comunión con mis hermanos. ¿Cómo están esas dos comuniones, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo en la comunión con Dios, en la comunión con nuestros hermanos? Estamos bien con Dios, pero también estamos bien con nuestros hermanos. Amamos a nuestros hermanos, no tenemos queja de nuestros hermanos, tenemos amor a nuestros hermanos. Estamos viviendo, hermanos, el amor verdadero en Cristo. Esto quiere decir que, como dice el Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo 13, que yo les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que vosotros también os améis unos a otros, hermanos. Y esto habla de comunión, esto habla de que yo no tengo egoísmo hacia mi hermano, yo respeto a mi hermano, yo sirvo a mi hermano, porque no soy irreverente ante Dios ni ante mi hermano. Y tampoco, hermanos, estoy con un espíritu indiferente a las necesidades de mi hermano. Y mi relación con mis hermanos no es indiferente, no es, hermanos, alaba el Señor, egoísta ni irreverente, sino es una comunión que tengo plenamente con ellos, que lo muestro con hechos. Y les recuerdo algo que leí y lo dije ayer en los hermanos que participaban en la mesa del Señor. Decimos que adoramos al que está sentado en el trono, pero no amamos al que está sentado a tu lado, o enfrente o atrás. Hermanos, eso es primeramente mirarnos dentro de nosotros, porque el siguiente versículo dice, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Vea lo consiguiente, vea cómo el Señor nos habla acerca de esto bien importante. ¿Cuánto realmente, hermanos, se puede mirarse a sí mismo, se puede probar a sí mismo? Alaba el Señor. Y podemos mirar algo. Señor, tú me has perdonado mis pecados. Tu sangre preciosa me ha limpiado de todos mis pecados, porque, miren, hermanos, aquel que no tiene deseos de apartarse de los pecados, de los que se tiene conciencia, y de aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones, puede recibir juicio, porque está tomando la cena indignamente. Pero también, cuando tomo la mesa del Señor y tengo diferencias con mis hermanos, no amo a todos, desprecio a mi hermano, no saludo a mi hermano, no lo amo, no lo he perdonado, o no le he pedido perdón, o no nos hemos perdonado. ¿Sabe? Puede haber juicio. Y cuando hablo de juicio, hablo, hermanos, de disciplina. A veces la misma conciencia nos disciplina, porque a veces Dios usa nuestra conciencia para decirnos: estás mal con tu hermano. ¿Por qué no lo saludas? ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo visitas? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo sirves? ¿No le sirves? ¿Por qué estás indiferente a las necesidades de tu hermano? Alaba al Señor. Por eso es tomar la mesa del Señor indignamente. Alaba al Señor. El que así participa de manera indigna peca contra el Señor y ofende al Señor y ofende a la iglesia, ofende al cuerpo. Alaba al Señor. De tal manera, hermanos, que nosotros debemos, como dice el versículo 28, probarnos
a nosotros mismos. Alaba el Señor. Probémonos a nosotros mismos. Amén. Probemos nuestra vida espiritual. Alaba el Señor. Entonces no tendremos, hermanos, que lamentarnos después si lo hacemos de una manera indigna. Alaba el Señor. Vamos a meditar. Si quieres, para que le aplique disciplina, hermano, ¿no es cierto? Alaba el Señor. Pero, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que comprendamos y entendamos esto. ¿Estoy bien con Dios? ¿Estoy bien con mi prójimo? ¿Sabe, hermanos? A veces dejamos las cosas para después. Me enojé con mi hermano hace 2 años y hasta el día de hoy no me he puesto a cuentas con él. Estoy dando ejemplos. Me molesté con la hermana y ya como que ya me saluda, ya como que estamos bien. No, hermanos, recuérdenlo, que dice la Biblia, la misma Biblia nos dice, hermanos, y nos dice tajantemente que nuestra comunión debe de ser en amor. Y cuando hay amor hay perdón. Cuando hay amor, hermano, hay servicio y podemos nosotros decir, hermano, creo que te ofendí, creo que dije algo que no te agradó, creo que tenemos ahí una situación que arreglar. Hay que perdonarnos, hay que reconciliarnos, porque esto es la ley del amor. La ley del amor, hermano, es eso, el perdón, el amor, hermano, la misericordia. Alaba al Señor. Por eso, la intención, hermanos, de la mesa del Señor es en 2 esferas: la comunión con el Padre a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, y la comunión que debo de tener con mis hermanos. Amén. Que debo de tener con mis hermanos. La comunión. La palabra comunión, como todos sabemos, significa del griego koinonia, tener todo en común o estar de acuerdo. O también habla, hermanos, del estar juntos en armonía y de que no haya nada que impida esa armonía. Miren, hermanos, la iglesia primitiva vivía en armonía, estaban en comunión unos con otros. Dice que comían en las casas con alegría y sencillez de corazón, y que cuando había necesidades, dice que las necesidades se suplían, y que todos aquellos que tenían algo, ellos decían, esto es para servir, esto es para ayudar. Y no había necesidades en aquel entonces, porque todas las necesidades, hermanos, eran suplidas por la misma iglesia que en aquel entonces tenía comunión unos con otros. ¿Sabe? Ahora me doy cuenta que cuando estábamos en el instituto bíblico, a veces nos hacían meditar casi, hermanos, unos minutos ahí orando, pero sobre todo nos decían, si tú tienes algo en contra de tu compañero de clase, platica aparte con él y sal allá afuera un ratito y platica aparte con él y ponte a cuentas con tu hermano, para que no haya ningún estorbo, para que no haya ningún impedimento para que tomes la cena del Señor. Y sabe, de repente habían parejitas afuera, hermanos, en el patio donde estaba el instituto, había pláticas entre ellas. Y a mí también me tocó muchas veces, hermanos, platicar con algunos compañeros, hermanos en Cristo. Lo que había ahí en el instituto, hermanos, era mucha envidia. De veras. Y lo puedo decir, hermanos, que había mucha envidia en mi generación. A veces el director escogía a 1 o 2 alumnos para trabajar en algunas áreas del instituto. Y a veces, hermanos, por ejemplo, a mí me llevaba el director a muchos lugares. Yo conocí muchos lugares porque me llevaba a muchas actividades, y el director daba conferencias. Me llevó a Teotihuacán, me llevó a Puebla, me llevó a muchos lugares, y como que yo me sentía muy elevado por eso, de veras. O sea, lo digo con humildad ahora. Y a veces, hermano, llegaba yo al instituto y los demás compañeros me miraban diciendo,
el hijo del director ya llegó porque me decían que era su hijo. Y yo, hermanos, me sentía así, ¿no? Pues es que yo soy el único que el director llama para que me acompañe. Pero después Dios me disciplinó allí. Y sabe, tuve yo que humillarme y pedir perdón. Porque había indiferencias, hermanos, y no había humildad en el servicio. ¿Sabe? Es bueno darse su tiempo, hermanos, para platicar con alguien con quien haya indiferencias. Es bueno decirle, hermano, hermana, creo que yo le debo de pedir a usted perdón. O reconciliarnos. Si yo la he ofendido, si yo he hecho algo que no le ha gustado, hermana, hermano, le pido perdón en el nombre de Jesús. Y esto, hermanos, abrirá mucha bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso, hermanos, pruébese cada uno en esta hora. Pruébese. Si usted tiene en su corazón algo, dígale a Dios: Señor, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Estoy bien en comunión contigo? ¿Estoy bien en comunión con mis hermanos? Alaba al Señor, porque es tiempo, hermanos, de probarse cada uno a sí mismo. Y como dice el versículo 28, y coma así del pan y beba de la copa, porque el 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Juicio. Muchas veces usa la conciencia. Dios usa la conciencia. Es decir, nos hace sentir mal. Cuando dice que somos castigados, no lleguemos a pensar, hermano, que Él nos va a castigar solamente en un aspecto de decir: te voy a castigar, te voy a tratar mal, o te voy a... No, a veces el castigo, el juicio, hermano, es en nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia, y que el Espíritu Santo, hermano, a través de eso nos enseña que estamos mal. ¿Sí? Es el juicio que tenemos en la conciencia y en el corazón y que nos hace sentir mal. No sé si usted me entienda, pero le voy a poner un ejemplo. Muchas veces usted habla con alguien, a lo mejor le está dando un consejo, a lo mejor usted le está llamando la atención a alguien, o a lo mejor usted está confrontándose con alguien. Usted es cristiano o es cristiana, pero está en ese asunto. Y de repente usted habló tantas cosas, dijo tantas cosas que sacó de su corazón, y usted se va, ya se aparta de esa situación. Pero ¿qué cree? Usted llega a su casa y el Espíritu Santo le empieza a decir: le hablaste mal a esa persona, no debiste de decirle esto. ¿Sí me está entendiendo? A mí me ha causado eso. A mí me dice muchas veces el Señor: no debiste de decir esas cosas. Y no porque sean malas o groseras, ¿sí me entiende? No. Sino que a veces hablamos de nuestra carne y llegamos a pensar que es Dios. Al menos a mí el Espíritu Santo me ha redarguido muchas veces. Es el primer juicio que Dios hace en usted y en mí. ¿Sí me entiende? ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer. Para que el día de mañana no le diga: esto es lo otro. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar hermanos, el pecado ajeno de... ¿Qué no dice Dios que seamos sabios para hablar? ¿Prudentes para hablar? Que seamos, hermanos, entendidos y maduros, y que cuando estemos tratando un tema, por muy difícil que sea, seamos prudentes, seamos maduros para hablar. Que si no somos prudentes ni maduros, mejor no hablar, mejor no opinar, no aconsejar, porque vamos a hablar palabras, hermanos, como dice el Señor, que en las muchas palabras muchas veces hay pecado. Y lo primero que Dios hace es
hacer juicio en nuestra conciencia. Hablaste mal, dijiste esto y no me agradó, dice el Señor. Y es cuando el juicio empieza. Y si nosotros, hermanos, lo tomamos en cuenta esto, nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname porque no debí hablarle a mi hermano o a mi hermana de esta manera. ¿Y qué hace el Señor? Nos perdona. Pero si no hacemos caso, viene otro juicio más fuerte. Y si no hacemos caso, viene otro juicio más fuerte. Hasta que Dios nos ponga la regla. O nosotros nos arrepintamos y volvamos otra vez. Alaba al Señor. Por eso, hermano, es muy importante esto. No hablemos por hablar. Si no sabe aconsejar, no aconsejemos. De veras. Si no sabemos exhortar, no exhortemos. Si no sabemos, hermanos, hablar, no hablemos cosas que no debemos hablar, porque eso daña la conciencia y el corazón de nuestros hermanos. Aunque lo tomemos muy en poco, hermano, no lo deberíamos de tomar muy en poco, porque las palabras muchas veces son más hirientes que un golpe. Porque hay palabras, dice el proverbista, que son como espada, hermanos, dañan hasta las entrañas. Por eso, seamos sabios. Amén. Para actuar y para estar en comunión con nuestros hermanos. Porque si no, el Señor va a usar, ahora sí el versículo 32 dice que si nosotros, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Habla de disciplina misma del Señor. Amén. Habla de que Dios puede disciplinarnos con amor, sí. Hebreos dice que nosotros, como hijos de Dios, no despreciemos la disciplina cuando sea necesaria. A veces Dios nos tiene que disciplinar, como nuestro Padre que es. Amén. Porque así como el Padre disciplina a sus hijos, así nuestro Padre Celestial nos puede disciplinar. Aquí no hay favoritos, hermanos. Dios no tiene favoritos. Y si Dios no nos ha pasado por la disciplina muy fuerte, gloria a Dios, Él sabe por qué. Pero no con eso pensemos y digamos: soy la favorita de Dios, o el favorito de Dios. ¿Sí? Como por ahí hablaba una pastora hereje allá en el YouTube que decía: somos los favoritos de Dios. Por eso Dios nos da dinero. ¡Wow! Nada más por el dinero somos favoritos de Dios. Entonces, a los pobres que estaban en la iglesia primitiva no eran favoritos porque eran pobres. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, estemos en comunión plena con el Señor. Vivamos en comunión con los hermanos. Vivamos. Si hay algo, yo siempre digo, y lo digo ya para concluir, traigo muchos más, pero hasta aquí concluyo. Miren, hermanos, a veces nosotros, nuestras relaciones entre hermanos, lo queremos ver muy difícil. Como no me hablas, no te hablo. Como me ofendiste, no te hablo. Como me dijiste cosas, mejor me aparto de ti y no te saludo. Qué fácil. Pero ¿sabe qué? Eso no habla de lo fácil. Eso es de lo complicado que usted lo está haciendo. Porque tan fácil que es: hermano, perdóname si te ofendí. Hermana, perdóneme si hay algo que no le ha agradado de mí, pero voy a tratar de ser lo mejor para usted. Hermano, yo a lo mejor hablé fuerte, a lo mejor hice esto, a lo mejor hice lo otro. Perdóneme. Hermanos, cuando tenemos amor, realmente amor, no es difícil perdonar y no es difícil pedir perdón. ¿Sabe cuántas veces yo le pido perdón a mi esposa? Y no es porque yo cada rato la ando ofendiendo, no. Pero si existiera alguna posibilidad, yo le digo a ella: si yo en alguna ocasión te he ofendido, perdóname.
Si he dicho una palabra fuerte, perdóname. Y sabe, las relaciones se mantienen firmes. La comunión se mantiene firme. Porque hay amor. Porque cuando hay ofensas, hermano, si aún Pablo y Pedro tuvieron ofensas, amén, en la iglesia es algo natural, hermano, las discrepancias, porque somos un grupo de personas, hombres y mujeres imperfectos, amén, y es cuando debemos de andar en amor, que es el vínculo perfecto de la unidad, y esto nos ayudará a que nosotros, hermanos, con sabiduría de Dios y prudencia, sepamos llevar en comunión y en amor la iglesia y poder servir unos a otros en amor. Alaba al Señor. Por eso es muy importante, hermano, la mesa del Señor, porque no solamente habla de mi comunión con Dios, que es importante, pero también importante es mi comunión con mis hermanos. Póngase de pie. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, unos minutitos. Y si usted no tenga usted pena de que si usted tiene algo con su hermano, no tenga pena, vaya con él. Vaya con él y dígale, hermano, hermana, creo que a usted le he ofendido, le pido perdón. Creo que he dicho algo que no le ha agradado. Se hace que usted se sintió mal. No lo sé. Si usted no lo quiere hacer hoy, no lo haga, pero hágalo después. Hágalo mañana, visítelo o háblele por celular y dígale, hermano, hermana, aquí estoy. Aquí estoy. Oremos un momento, hermanos. Oremos un momento al Señor. Aún si hay conflictos en el matrimonio, si hay conflictos en las familias o familiares, sepa que también hay que tener, hermanos, amor y concordia para reconciliarnos. Amado Padre, amado Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces cada vida, conoces cada intención de cada corazón. Delante de ti no hay nada que ocultar. No hay nada que esconder delante de ti, Padre. Antes que nada, queremos pedirte perdón si hemos ofendido, Señor, tu nombre. Si hemos faltado delante de ti, pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, y que la